passamos à questão da comunicação, que é da Cristão Rodrigues, a colaborar no Mastertech. Bueno, mi nombre es Cristón Rodríguez, soy ingeniero de la topografía y actualmente estoy realizando el máster en gestión sostenible de la tierra del territorio. Voy a presentaros lo que llamamos realizar el trabajo fin de máster, que tiene como nombre Gestión Urbanística en Salamanca y Lugo. Bueno, para comenzar, decir que el crecimiento de las ciudades se realiza a través de la gestión urbanística. Esta gestión urbanística es de competencia de la administración municipal, que se apoya en la legislación a diferentes niveles, a nivel de comunidad autónoma y a nivel estatal. Los procesos urbanísticos se realizan a través de planes parciales, y estos planes parciales albergan proyectos de actuación que funcionan a través de instrumentos de gestión urbanística, que pueden ser de tres tipos: sistema de compensación, de cooperación o sistema de expropiación. El sistema de compensación, la iniciativa la tienen los propietarios, como mínimo que formen el 50% de la superficie de actuación. El urbanizador es una junta de compensación, de la cual los propietarios son los que forman la junta de compensación y pueden formar también la empresa urbanizadora y la administración pública. Y los cargos los asumen los propios propietarios. En el sistema de cooperación, los propietarios la iniciativa es de los propietarios que conforman el 25% de la superficie de actuación. En este caso, el urbanizador es el ayuntamiento, pero los cargos siguen asumiendo los propietarios en proporción a la cantidad de terreno que tengan. Y por último, en el sistema de expropiación, la iniciativa la tiene el ayuntamiento o la administración pública. Esta misma actúa como urbanizadora, realiza la expropiación de las propiedades, le paga a los propietarios un justiprecio, realiza la urbanización y finalmente vende esos terrenos. A continuación, el objetivo de nuestra investigación es buscar qué diferencias y similitudes hay en la gestión urbanística entre diferentes zonas de España. Queremos saber qué instrumentos de gestión urbanística se utilizan más y por qué las administraciones municipales deciden utilizar unos u otros. Aquí va más bien. Para hacer este estudio, para hacer la comparativa, hemos escogido dos ciudades, Salamanca y Lugo. Salamanca está situada en el centro de la península, en Castilla y León, y Lugo, como veis aquí, aquí en Galicia. Y para realizar la comparativa también hemos puesto un límite de años, va a ser de entre 2004 y 2011. ¿Y por qué hemos elegido estas dos ciudades? Bueno, en principio están insertadas en contextos territoriales muy parecidos, tienen estructuras muy similares y son dos ciudades de interior que no han estado expuestas al gran boom urbanístico que han estado otras ciudades costeras. La metodología de la investigación será, en primer lugar, realizar un análisis socioeconómico y físico de las dos ciudades. En segundo lugar, se realizará un análisis de los instrumentos de gestión urbanística que se han usado en cada una de las ciudades también. Y para finalizar, se realizarán unas entrevistas estructuradas a diferentes actores que tienen que ver con el desarrollo urbanístico para saber por qué se ha sucedido todo así. Y en el primer apartado realizamos un estudio de diferentes variables. Vemos que la superficie de Lugo es muchísimo mayor que la de Salamanca, pero sin embargo en población, Salamanca tiene un número de habitantes mucho mayor que Lugo. Por lo tanto, la densidad de población en Salamanca es mucho más elevada que en Lugo. Otra variable muy importante para esta investigación es la evolución de la población. Se da a través de la tasa de variación anual acumulativa de 2001 a 2011. En Salamanca vemos que tiene un 0,6, lo que significa que ha bajado considerablemente la población en estos años. Y el Lugo, con un 0,3, nos muestra que sí que ha aumentado la población levemente. Otras variables son el porcentaje de vivienda vacía, en el que vemos que el Lugo, con un 26%, tiene un porcentaje de vivienda vacía bastante alto comparado con Salamanca. Y el porcentaje de vivienda en mal estado, vemos que Salamanca también sigue, que Lugo sigue ganando Salamanca con un 17%. Como conclusión de este primer apartado, podemos decir que Salamanca no debería haber desarrollado procesos urbanísticos, ya que la población ha disminuido progresivamente. En Lugo vemos que sí que ha aumentado la población, pero a su vez hay mucho número de vivienda vacía, mucho porcentaje de vivienda vacía. Por lo tanto, tampoco debería haber habido muchos procesos urbanísticos. En el segundo apartado, el análisis de instrumentos de gestión
urbanística, vemos que en Salamanca hemos encontrado que hay 14 planes parciales. Todos ellos están aprobados definitivamente después de 2007. Y el instrumento de gestión más utilizado en estos 14 planes parciales es el sistema de compensación. Sin embargo, en Lugo vemos que realmente tiene un plan parcial, que es aprobado en el 2006. Y por la experiencia tenemos indicios de que sí ha habido realmente desarrollo urbanístico. Entonces estamos en un punto de la investigación en el que queremos realizar la búsqueda de otras figuras de desarrollo urbanístico, como pueden ser los estudios de detalle, los planes sectoriales y los estudios especiales, los planes especiales. En las hipótesis que tenemos ahora mismo, bueno, pues en Salamanca hemos visto que sí que hay desarrollo urbanístico. Y nos preguntamos, ¿por qué? Si realmente no ha sido necesario. Bueno, pues en principio podemos decir que ha sido por la época de bonanza económica que sufrimos en España y por querer hacer un nuevo llamamiento a un nuevo crecimiento de población. En Lugo, sin embargo, tenemos solamente un plan parcial. Tenemos todavía la duda de si realmente ha habido desarrollo urbanístico o no. Entonces, si no ha habido otras figuras de desarrollo y no ha habido desarrollo urbanístico, pues estaríamos en lo correcto. Pero si realmente sí que ha habido otras figuras de desarrollo, nos preguntaríamos por qué realmente no han utilizado planes parciales. Y podríamos decir que, bueno, a lo mejor quizás sea por evitar las cesiones obligatorias o por dar ventaja a otros actores locales. Y para finalizar, bueno, realizaremos entrevistas a diferentes actores, como hemos dicho, y realizaremos un apartado de conclusiones para preguntarnos por qué todo ha sucedido así y y saber si nuestras hipótesis son correctas o no. Y esto es todo. Espero que hayáis entendido.